La didáctica es la disciplina que como parte de la pedagogía se ocupa de la enseñanza y el aprendizaje. Hola estimados amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a seguir aprendiendo. Este video el día de hoy es una continuación, es igual introductoria y vamos a seguir ampliando un poco de información. Posterior a estos videos introductorios, pues vamos a ir revisando métodos y metodologías en las diferentes áreas. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Este es el segundo taller del curso de procesos metodológicos en el cual vamos a abordar sobre didáctica y el método didáctico. Temas a tratar. ¿Qué es la didáctica? Didáctica general y específica, el método didáctico, condiciones del método didáctico, importancia del método didáctico, requisitos de la aplicación de técnicas metodológicas. Como lo dijimos en la introducción, la didáctica es la disciplina que como parte de la pedagogía se ocupa de la enseñanza y el aprendizaje. Tiene como finalidad transmitir el conocimiento adquirido por medio de métodos lógicos de investigación. La didáctica hace uso también del método para enseñar la verdad científica. La didáctica puede ser general o específica. La primera se ocupa de la enseñanza y el aprendizaje en general, sin circunscribirse a una disciplina científica en particular, mientras que la segunda trata específicamente del método limitado a una materia determinada, ya sea matemática, lengua y literatura, estudios sociales, ciencias naturales, entre otros. Ampliando un poco más, la didáctica general incluye dentro de su campo de estudio problemas relacionados con las leyes de aprendizaje, transferencias del aprendizaje, motivación del aprendizaje, organización de la materia de enseñanza, planes y programas de estudio, planes de clase y de lección, materiales o medios auxiliares de la enseñanza. La didáctica específica, por su parte, se ocupa de manera puntual en aplicar estos conocimientos y recursos generales a la enseñanza y aprendizaje de una asignatura en particular y en una situación determinada, como por ejemplo el material concreto que el docente puede utilizar para enseñar fracciones a sus estudiantes de quinto de básica. Otro ejemplo también puede ser el correcto uso de las ayudas audiovisuales en la enseñanza de ciencias naturales, o así también la dosificación de la materia en estudios sociales. El método didáctico utiliza la didáctica de forma general y específica según las necesidades del grupo y tiene validez siempre y cuando el docente sepa adecuarlo a la materia que debe enseñar en determinadas circunstancias. El método didáctico debe de cumplir las siguientes condiciones fundamentales. Primero, no debe ser opuesto a la naturaleza y a la vida. Segundo, debe ser seguro. Tercero, debe ser coherente. Cuarto, debe ser adaptado a la capacidad de los estudiantes. Quinto, debe ser activo, excitante, sugestivo, etc. Importancia del método didáctico. El método, en gran parte, es del maestro, y el material de enseñanza lo constituye la naturaleza, ya sea esta pura o elaborada. Ambos, en compañía del alumno, forman el ambiente pedagógico que llamamos situación educativa. Reconocemos la importancia de los sistemas y procedimientos generales de la enseñanza clásicamente aceptados, pero admitimos que cualquier método, por bueno que sea, falla ante un mal maestro, y que un mal método puede superarse en manos de un buen maestro. Por último, en este taller introductorio vamos a ver los requisitos de la aplicación de las técnicas metodológicas. Debemos tener en cuenta que ninguna de las técnicas que se presentan en el trabajo que nosotros vamos a venir viendo tienen valor por sí mismas. Adquieren un valor cuando se usan adecuadamente e inteligentemente como un medio correcto y eficaz para el logro de un objetivo. Si las técnicas son empleadas solo por usarlas en forma automática,
pueden llevar a una actividad intrascendente, lo que lógicamente no solo dificultará, sino que impedirá el logro del objetivo propuesto. Toda técnica metodológica que se emplea debe ser racionalmente concebida, previa a su inclusión en la planificación y preparación, en función a los objetivos por lograr, medios con los que se contará y, lo que es más importante, las personas que lo desarrollarán. Ello proporcionará un adecuado equilibrio entre participación y aprendizaje. Es importante tener en cuenta lo siguiente. 1. La técnica no es un fin en sí misma, es un medio para lograr un fin. 2. No se puede emplear una misma técnica en toda situación. Cada caso requerirá de una confrontación con todas y cada una de las técnicas para su selección. 3. No es adecuado considerar que el empleo de una técnica, aunque sea este el correcto, baste por sí solo para obtener un buen éxito. 4. Una técnica adecuada logra activar impulsos y motivaciones personales e individuales, a condición de que ésta se la emplee en el medio adecuado. 5. Se debe procurar estimular la dinámica interna y externa, integrando fuerzas y esfuerzos tras el logro de los objetivos. 6. En grupos pequeños, la buena conducción hace surgir técnicas adecuadas espontáneamente, y por el contrario, en grupos grandes y menos organizados, será necesario emplear una selección a conciencia de técnicas ya aprobadas. 7. La eficacia de la técnica aplicada como instrumento, ya sea para aprendizaje, instrucción, capacitación, entrenamiento o investigación, dependerá del nivel de interés que le sepa imprimir quien la esté utilizando. 8. El cuándo y el cómo emplear una técnica requiere de habilidad personal para adecuar las normas a las circunstancias y requerimientos del momento. Se necesita capacidad creadora e imaginación para esta adecuación. Recuerden, cada técnica tiene características propias y variadas, lo que le permite al docente utilizarlas en grupos de diversas cualidades y en función de diferentes objetivos. Hemos considerado solo una actividad dentro de este taller y es muy importante que ustedes la realicen para nosotros registrar su participación activa. Por favor, respondan en la caja de comentarios. El contexto es el siguiente. Tenemos varios profesionales que son muy buenos dentro de las respectivas áreas, pero no se formaron como docentes. En base a lo expuesto, vamos a responder a las siguientes inquietudes. ¿Qué consideran ustedes que hace falta dentro del perfil profesional para convertirnos en buenos maestros? Y a su vez, ¿qué le recomendarían a estos profesionales que no son docentes para que sean buenos maestros? Estimados amigos y amigas, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, dejen en los comentarios la respuesta a la pregunta. ¿Qué opinan ustedes con los profesionales que se encuentran laborando en educación y no son docentes, no tuvieron esta formación como docentes y hoy en día están haciendo el rol de profesores? A ellos posiblemente no vieron la parte de pedagogía, de didáctica, y ustedes, ¿qué les recomiendan que ellos deben de hacer para irse profesionalizando? Recuerden que lo importante es el bienestar, es la mejora de nuestros estudiantes y no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir avanzando. Sin más que decir, me despido, no sin antes enviar un fuerte abrazo y un saludo a todas las personas que se están conectando. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.